Hola, mira, deja que te explique en qué consiste nuestra formación presencial, nuestro curso presencial, ¿vale? Así, pues igual te animas y vienes a vernos. Nuestro curso presencial es de largo la formación que más veces hemos hecho y en la que más cómodos nos sentimos, la verdad. Básicamente se trata de que vengas a vernos, estaremos en nuestras instalaciones y veremos pues un poco cómo es nuestra forma de trabajar. Lo haremos de una forma muy práctica, muy directa, muy cercana. No necesitarás conocimientos previos ni nada. O sea, simplemente necesitas ganas y la determinación de venir a vernos. En esa formación vamos a trabajar sobre una serie de contenidos. Algunos van a ser el núcleo central de esa jornada de sábado, porque todas las formaciones las hacemos en sábado, y otros pues serán un poco pues una especie de contenidos satélites, ¿no? O sea, contenidos que es necesario tener en cuenta, es necesario saber, pero a los que generalmente soléis dar menos prioridad y solemos dar menos prioridad. Básicamente vamos a trabajar muy de lleno sobre nuestro modelo de cría y luego vamos a ver una serie de cosas que a nivel de producción de caracol pues nos van a venir bien. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mirad, para que nos dé tiempo a trabajar bien los contenidos que realmente son importantes, lo que hacemos es que cuando tú te matriculas en nuestro curso presencial, directamente vas a tener acceso a los contenidos a través de nuestro curso online. ¿Vale? Esto quiere decir que vas a poder consultar todas las veces que quieras en cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. Vas a poder ver vídeos, porque lo hacemos a través de vídeos tutoriales, y vas a poder consultar los contenidos en PDF, leerlos y demás, para intentar aclarar todo lo posible sobre lo que es la cría de caracoles. Luego, esos contenidos te van a generar una serie de dudas. Pues esas dudas son las que vamos a tratar de resolver en nuestro curso presencial, el día que nos veamos. Si las dudas te surgen después del curso presencial, pues las resolveremos después, vía correo electrónico, vía WhatsApp. Bueno, hay un montón de formas de hacerlo a día de hoy. Pero ¿cuáles van a ser esos contenidos? Pues mira, esos contenidos van a ser varios. En primer lugar, el módulo 2 o lo que nosotros llamamos el módulo 2 van a ser contenidos que tienen que ver con la biología del caracol, con cómo es el caracol como especie, como animal. ¿Vale? Estos les daremos un poquito de tiempo en la jornada del sábado, pero básicamente nos centraremos en si a raíz de esto tenéis alguna duda y si podemos resolverla para que entendáis de verdad qué animal tenemos entre manos para trabajar. Esto es fundamental. Tendréis también un módulo en los contenidos virtuales, tendréis un módulo sobre los caracoles que se comen, o sea, los caracoles de consumo, los caracoles que están en la gastronomía. ¿Vale? También vamos a resolver seguro porque estos temas son recurrentes. Siempre, oye, esto se come aquí, esto se come allá. Pues eso lo trataremos a lo largo de la formación del sábado. También vamos a ver otros modelos de cría, otros formatos de licicultura, digamos, ¿no? Esto ya empieza a ser el núcleo duro de lo que son los contenidos que se trabajarán sobre todo el sábado, ¿vale? Vamos a ver diferentes formas de criar caracoles, que en realidad no son las nuestras, sino que son como un poco para ponernos en antecedentes de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y ese es el verdadero núcleo de contenidos. O sea, el modelo de licicultura de Elix Zamarro, o sea, el modelo de licicultura que nosotros ponemos en marcha o que nosotros tenemos entre nuestras manos cada día del año, cada año desde que nos dedicamos a esto, eso es lo que os vamos a tratar de explicar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué queremos evitar? ¿Qué queremos fomentar? Todo ese tipo de cosas son lo que constituye la mayor parte del tiempo que vamos a dedicar a los contenidos que veamos ese sábado. ¿Vale? El, el caracol de consumo o el caracol en el mercado, perdón, mejor dicho, cómo se comporta el caracol, cómo es el mercado del caracol, dónde se compra, dónde se vende, qué sitios demandan más caracol, qué tipo de caracol se demanda en cada sitio. Bueno, esto es una serie de cosas que vais a tener también en los contenidos online. Bueno, vais a tener todo en los contenidos online, pero esto se va a dar más importancia pues a que vosotros lo veáis y traigáis las dudas para resolver, ¿vale? Este es un tema también bastante importante y a este también le daremos bastante importancia aquí, cuando nos estemos viendo cara a cara, que es el estudio económico de la granja. Hay que ver cómo se comporta la granja a nivel económico, si hacemos unas cosas, si hacemos otras, o dónde es más
¿cómo deciros? ¿Dónde es más lógico poner inversión? ¿Dónde no? ¿Qué gastos de producción son más importantes o cuáles no? ¿O qué cosas hay que evitar? O todo este tipo de cosas, pero llevadas a euros, llevadas a números. Es lo que haremos en esta parte. Y luego tenemos la parte del criadero paso a paso. Esto es una serie de vídeos o una serie de ítems que nosotros os ponemos para que sepáis más o menos cuáles son los pasos que hay que dar o cómo hay que hacer para acabar teniendo tu criadero. Evidentemente, si acabáis queriendo vuestra granja, lo más normal es que en este punto os ayudemos a otro nivel, no a nivel de formación, sino ya a nivel de ejecución. Pero bueno, para que vosotros tengáis una idea o si alguien se plantea hacerlo por sí mismo, cosa que no recomendamos del todo, pero sí para que tengáis una idea de qué tiene que tener un criadero y qué no tiene que tener y qué no puede faltar y demás, ¿vale? Y por último, hablaremos de subvenciones. Hablaremos un poco de forma genérica porque esto depende mucho del sitio en el que estéis. En unos sitios hay más intensidad de ayudas, en otros menos, pero bueno, básicamente hay ayudas prácticamente en toda la península, o sea, en toda España para que podáis aligerar un poquito lo que es la inversión inicial, ¿vale? Hablaremos de eso y os comentaremos cómo proceder en ese sentido. Y nada, esto es un poco los contenidos que vais a tener, que como os digo, los vais a tener de por vida en nuestra página web, en la sección de formación de nuestra página web, con vuestro usuario y vuestra contraseña. Y siempre vais a los vais a poder consultar y demás. Es decir, tú te planteas hacer la formación hoy, pero a lo mejor no haces tu granja mañana. A lo mejor dentro de 2 años o dentro de 3 años te vuelves a retomar el tema y dices, joder, pues es que esto, pues ahí estará tu curso, ahí estarán tus contenidos y ahí estaremos nosotros para volver a resolverte dudas, para volver a poner en marcha todo, ¿vale? Así que nada, solo queda que te animes, que vengas y que nos veamos aquí, que nos pongamos cara y que nos pongamos a ello. Venga, un saludo y os esperamos aquí en Ciudad Rodrigo.